Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta obra que ven es una creación mía, una obra que se califica como arte conceptual. Lo llamo remanente de envase de producto de la industria alimenticia. Como pueden ver, por tratarse de una obra de arte conceptual, pienso hacerla cotizar en unos cuantos miles de dólares para después venderla. Ah, no, para usted no es una obra de arte, es solo una latita apoyada en una base de Tergopol y no vale ni 2 pesos argentinos. Bueno, entonces la tita a la basura. Quienes más cuestionan el arte conceptual suelen tomar como punto de partida la obra de Marcel Duchamp, referida a los ready-made, y centran su atención en La Fuente, el urinario que fue exhibido en la exposición de artistas independientes en Nueva York en 1917. Esto lleva a cierta confusión, porque el primer ready-made que realizó Duchamp es este cuyo dibujo hago en este momento, la rueda de bicicleta sobre un taburete. ¿Por qué se toma entonces como referente La Fuente y no la rueda sobre el taburete? Veamos. Entre el 9 y 10 de abril de 1917 se inauguró la primera exposición de la Sociedad de Artistas Independientes en la ciudad de Nueva York. Como dato histórico, el 6 de abril de ese mismo año Estados Unidos declara la guerra a Alemania, entrando en la Primera Guerra Mundial. La principal característica de esa exposición, con artistas independientes, era que no se iba a rechazar ninguna obra que se presentara. Se iba a aceptar cualquier obra que el artista aportara, siempre que se abonara el monto de la inscripción para participar, que si mal no recuerdo eran unos $6. Duchamp formaba parte del comité que organizaba la exposición, y con un grupo de amigos se le ocurrió la idea de exponer un urinal que había comprado días antes y firmado como R. Muth. Tengamos en cuenta que al momento de la inauguración, con el único criterio de ordenar las obras era el orden alfabético según el apellido del autor. La exposición era entonces una gigantesca amalgama de aproximadamente 2.125 obras de 1.200 artistas, un rejunte de fotografías, pinturas, esculturas, recortes de papelito, tejidos, hilados, etc. Cuando La Fuente llegó de manera anónima presentada por un misterioso señor Muth, los integrantes del comité que ignoraban lo que sucedía se negaron a exponerla. Se armó una discusión al respecto y al final formalmente participó en la exposición, pero escondida tras un biombo, y no se la incluyó en el catálogo. Si alguien en medio de esa maraña de cosas que era la exposición la encontraba, no pasaba nada. Esto generó indignación en Duchamp, quien, en un momento dado, con ayuda de sus amigos, la retiraron. Publicaron después en lo que sería la revista oficial, entre comillas, de la exposición llamada The Blind Man, el hombre ciego, un editorial titulado El caso Richard Muth, atribuido a Beatrice Wood, y un artículo titulado Buda en el cuarto de baño, firmado por Louis Norton. Está ilustrado con una fotografía del objeto en cuestión realizada por el fotógrafo Alfred Stieglitz. Pero volvamos ahora un poco al concepto de los ready-made. Como dije, el primero de ellos es la rueda sobre el taburete. Esto lo dijo el propio Duchamp, quien afirmó que en 1913 tuvo la feliz idea de fijar una rueda de bicicleta sobre un taburete de cocina y mirar cómo giraba. Unos meses más tarde compró una reproducción barata de un paisaje que llamó Farmacia, trazando el añadido de breves toques de color, uno rojo y otro amarillo en el horizonte, colores estos que en aquella época identificaban a los negocios de farmacia en Francia. El concepto de ready-made, o listo hecho, o mejor dicho, listo para usar, lo toma de la expresión norteamericana que aparecía en ese entonces en la publicidad de la venta de muchos productos que se ofrecían ya listos para usar. Duchamp no pretendía hacer un arte conceptual con esto, era más bien una ironía hacia los propios artistas. Él mismo dirá que pretendía desacralizar un poco ese concepto que se tenía en esa época del pintor, del escultor, del artista en general, como alguien que creaba de la nada, que tenía un poder semidivino por el cual inventaba el arte porque sí. Consideraba que en realidad el artista tomaba elementos ya existentes y los transformaba en obras de arte. Llevando esto a los extremos, al comprar un artista los pomos de pintura y la tela, que ya habían sido construidos con anterioridad y estaban listos para usar, su obra en realidad era un ready-made, resultado de la fusión de esos elementos adquiridos. El ready-made era una exageración de ese concepto. Era tomar un objeto de uso cotidiano, desnaturalizar su función hasta que no pudiera cumplirla y convertirlo en una obra de arte y por ende un objeto inútil. ¿A qué me refiero con desnaturalizarlo?
La principal característica del ready-made es que el objeto se lo saca de su función cotidiana, deja de servir para eso. La rueda de bicicleta, una vez que la sacaron de la bicicleta y la pusieron sobre un taburete, ya no sirve como rueda de bicicleta, ya no lleva a nadie a ningún lado, está ahí inmóvil. Y a su vez, el taburete, el banquito que tiene clavada una rueda de bicicleta arriba, ya no sirve para sentarse. Ha perdido su utilidad para transformarse en obra de arte. En un momento, Duchamp pensó en hacer el proceso a la inversa, un ready-made recíproco, que sería entonces usar una obra de arte que sirviera para hacer algo útil. Por ejemplo, tomar un Rembrandt y usarlo como tabla de planchar. Por suerte nunca llevó a la práctica esa idea. Es interesante considerar lo que decía el propio Duchamp sobre los ready-made. Insistía en que uno no debía dejarse llevar por una cuestión de gustos. Sostuvo que la elección de los ready-made nunca fue dictada por ningún deleite estético, sino que se basaba en una reacción de indiferencia visual adecuada simultáneamente, o una ausencia total de buen o mal gusto. De hecho, una anestesia completa, una ausencia de todo fin estético. En definitiva, los ready-made de Duchamp no tienen nada que ver con ese acto caprichoso de un artista que convierte cualquier imagen o cualquier cosa en una obra de arte por introducir su firma. Son los intelectuales posteriores quienes insisten en darle a esos objetos un feroz entorno cultural y elevarlos a la categoría de obras de arte, pese a que Duchamp no consideraba entonces los ready-made como obras de arte propiamente dicho, sino que eran más bien una provocación a los artistas y al arte en sí. Pero con esto, efectivamente lanza el concepto de que es la idea la que trasciende a la propia obra de arte, al propio objeto en sí, a la propia cosa. En este sentido, ahora sí, podemos decir que el mejor ejemplo es el orinal. Pensemos que cómo fue un poco su creación. Se acercaba la fecha de la exposición. Duchamp estaba en Nueva York, donde había llegado alejándose de esa guerra a la cual Estados Unidos se incorporaría en esos días. De juerga, de farra, con un grupo de amigos. Y no tienen mejor idea que cuando pasan frente a una ferretería, comprar el orinal original, firmarlo y mandarlo a la exposición. Se arma el escándalo de la exposición, lo censuran, Duchamp se enoja, lo saca de la exposición. Y para publicar todo esto en una revista en la que se le saca al objeto una fotografía. El fotógrafo Alfred Stieglitz, quien expone la obra rechazada en su propia galería, hasta que la misma termina directamente en la basura. Es interesante en realidad. La que sería una obra de arte convencional, en base a la idea que surge de ese ready-made, es la fotografía realizada por Stieglitz, quien lo montó sobre un pedestal, lo iluminó, puso un fondo, que es el cuadro de Warriors de Madsen Harley. Además, en su momento y en base a esa fotografía, la obra del urinal fue titulada como la Madonna del cuarto de baño o el Buda en el baño. Es decir, la obra de arte resultante es la fotografía de Alfred Stieglitz. Pero nadie habla de esa fotografía, a no ser para mencionarla como referencia al urinal. La obra que perduró como cosa fue esa fotografía, que es muy valiosa en sí, pero el orinal original se perdió, no existe más, y todo lo que hay son réplicas. Y fue ese concepto de un orinal fuente que como tal provocó artículos, fotos, réplicas trascendidos, la idea que sacó de su contexto al objeto. Eso es lo que perduró. Y siguiendo todo este movimiento, nos encontramos con el actual arte conceptual como un derivado de esta historia. Aclaro que hay mucho movimiento artístico y muchas ideas entre los ready-made de Duchamp y el arte contemporáneo actual. Al día de hoy, el arte conceptual sigue dando de qué hablar, desde quienes dicen que todo lo que se ha realizado es una basura, hasta quienes dicen que todo lo que se hace en el arte conceptual es de por sí algo maravilloso. Por supuesto, yo adopto una postura intermedia. Digo que hay muchísima basura en el arte conceptual, pero muchas ideas son interesantes, no pueden ser descartadas de plano. Por ejemplo, lo que pasó con el urinario. Y vamos a aclarar algo. No me vengan con que todo arte pasado fue superior, pues eso suena a abuelita pestando a naftalina, diciendo que todo tiempo pasado fue mejor. Yo no creo que absolutamente todos los pintores del Renacimiento hicieron obras maravillosas que debían estar en el museo. Yo no creo. Muchas han sido porquerías que han ido a parar a la basura. Lo mismo ha pasado con el impresionismo, lo mismo pasó en el barroco. Habrá habido incluso muchas obras realizadas con mucho trabajo, técnicamente impecables, pero que resultaron absolutamente intrascendentes y se perdieron en el tiempo. Vamos, artistas mediocres que producen basura hay en todas las épocas. Pero vayamos al punto de la discusión. ¿Qué tiene impresionante en sí al día de hoy el arte conceptual? ¿Por qué hay ideas en arte conceptual que marcan una diferencia?
como ser el caso más cercano del tiempo del Plátano de Catelán. Ahora bien, tenemos dos obras que podrían encuadrarse en arte conceptual. Aclaro que lo que están viendo son dos dibujos que hice yo. No he tomado fotografías ni nada de las obras originales para evitar problemas de derecho de autor y esos. Esas cuestiones que siempre saltan en el momento menos oportuno. Por un lado, tenemos la obra de Duchamp, el urinal o la fuente expuesta a fines de la Primera Guerra Mundial, y el famoso Plátano de Catelán, por el que se paga $130.000 aproximadamente por cada certificado, expuesto en el 2019. ¿Por qué estas dos obras tan, podría decirse, insignificantes, que tan poco trabajo tienen hechas en sí, tan poca elaboración artística, principalmente conceptuales, porque en realidad es una idea que a alguien se le ocurrió poner ahí, al día de hoy siguen dando de qué hablar? Por más que uno pueda decir, bueno, esto no tiene importancia, esto es una porquería, una pavada que se hizo un momento, sin embargo, siguen dando de qué hablar. No fue el fin del arte, no fue el fin del mundo, no se terminó nada, la gente siguió haciendo pintura académica o siguió haciendo pintura cada vez más innovadora, pero estas dos marcaron algo. Como muchas otras, las tomo como ejemplo. Cuando Catelán expuso el Plátano, seamos sinceros, todo el mundo se le ocurrió ponerse a pegar cosas contra la pared y pintar. Motivó algo en las personas. Yo mismo no puedo resistir la tentación de una acuarela con una banana, ¿qué quieren que les diga? Sin embargo, al día de hoy, muchos artistas se les ocurre pegar verduras contra las paredes o ponerse en marco, y la gente a mí dice, ah, qué lindo, y sigue de largo. Fue Catelán en ese momento al que se le ocurrió la idea, el que llamó la atención y lo puso. Lo mismo pasa con la fuente de Duchamp. Fue a Duchamp, a su barra de amigos, que se le ocurrió en ese momento, en esa exposición, donde se estaba desafiando todos los valores artísticos convencionales, lo que sea, poner un urinario. Sí, claro, yo ahora pego una canilla, no un museo, y dice que acá tengo una canilla y quiero exponerla como obra de arte, van a decir, tómatelas. ¿Por qué? Porque el urinario de Duchamp, la idea de exponer un urinario en una exposición, fue en esa época, fue en ese momento. En sí, esto implica o señala cuál es el punto fuerte y al mismo tiempo la debilidad de lo que es el arte conceptual. Es llevar una idea en un momento determinado, en la situación exacta, en la condición en que evidentemente llame la atención y produzca o haga una marca, señale algo. En otro contexto, en otro momento, es simplemente una banana pegada en la pared y un urinario que tiene que ir al baño. ¿Cómo puedo explicar mejor esa situación? Bueno, les voy a mostrar un pequeño ejemplo más gráfico. Supongamos que usted una noche va a ver un espectáculo, un stand-up. Le han recomendado su humorista, usted lo va a ir a escuchar, el público está todo animado, la persona sube al escenario y empieza a contar una historia, bla 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 bla, bla. Todo el mundo está muy entretenido, siguiendo atentamente la narración de este sujeto. Él habla, gesticula y todos están pendientes de lo que dice. La historia sigue, este hombre habla, la tensión aumenta y todos están sonriendo esperando el remate de esa crónica. Y como quien no quiere la cosa, en un momento dado el señor dice culo y todos se matan de la risa. Usted no entiende qué tiene que ver que diga eso en ese momento, no tiene nada que ver con la historia, pero no hay manera. Todos estallan a carcajada, usted no puede evitar reírse. Es impresionante, todos aplauden, eufórico, lo gracioso que resultó todo. Al otro día, usted se encuentra con un amigo, le cuenta lo divertido que fue el show de anoche, está todavía entusiasmadísimo, se ríe solo cada vez que se acuerde de ese humorista. Entusiasmado, le repite casi textual el monólogo, con gestos y todo,
Y así nomás su amigo lo escucha sonriendo, esperando el remate, y usted ahí nomás le dice culo. Y para su sorpresa, su amigo, en vez de matarse de risa, con una gran sonrisa todavía le dice, dale, ¿y el chiste cuál es? ¿Cómo era? ¿Dónde estaba lo gracioso? Usted no entiende. En su momento, eso a usted lo desternilló de la risa. Pero a su amigo no le causó ninguna gracia. ¿Qué pasó? Bueno, además de que usted es muy malo contando chistes, el tema era que no estaba el ambiente, no era la situación, no era nada del entorno ni la oportunidad en que se contó esa historia. Bueno, y ahora que ya hice mi explicación, bueno, un segundito, ¿cuál es el punto débil entonces de lo que entiendo por arte conceptual? Y es que efectivamente, al igual que los happenings y otras cosas que se hicieron en su momento a principios del siglo XX, la obra conceptual se agota en sí misma. Es decir, en realidad, el plátano de Catalán se agotó ahí, fue único en ese sentido. Sí, ha sido una gran inversión comprar un certificado del plátano, pero ya está. Esa fue la idea, ese fue el concepto en esa fecha, quedó registrado, quedó documentado el momento, el segundo, y ya está. El ready-made de la fuente. Hoy por hoy no existe una fuente original. Hay réplicas. La fuente original, el momento, fue a parar a la basura. Pero en realidad, salvo ese momento en sí, que es lo que lo marcó como momento artístico, como obra de arte en sí, concepto artístico, situación artística, ya pasó, ya fue. Lo que podrá uno ver cuando ve una fuente de réplica es, acordarse de ese momento, pero no es esa obra, porque precisamente lo que quedó fue una idea en un momento que funcionó bárbaro, como de pronto, por ejemplo, una idea económica de Keynes sirvió para superar la crisis del año 30. Fueron sus ideas, sí, ya está. Si la querés probar ahora en el 2023, lo más probable es que sea un desastre. O una estrategia de Julio César, sí, en su momento se llevó puesto a todos los galos. Pero en el siglo XX repetir la misma idea, y lo más probable es que sea un fracaso. Ese es el problema de los conceptos, de las ideas. A veces funcionan, en la mayoría de veces para una situación determinada, en un momento determinado. Después ya está, ya pasó, ya fue. Ese es el punto débil que yo le veo al arte conceptual en sí. Es muy valioso, es una idea perfecta para un momento, una situación. Y después se agotó, se terminó. Pasa algo parecido con las performances. Uno dice, bueno, este artista es una performance, es una obra de arte, no es una obra de arte. Y es casi lo mismo que discutir si una obra de teatro es una obra de arte o una obra de arte, o no. El problema está que, sinceramente, el límite entre un teatro experimental y una performance para mí es muy tenue. ¿Por qué se hace en un museo y no en un teatro? Y es más fácil llegar a un museo que un teatro en realidad. Nadie se queja que fueron 10 personas a ver a un museo, pero que vayan 10 personas a ver un teatro es una catástrofe. Eso es el problema que hay en ese sentido. Yo al arte conceptual y al arte contemporáneo, que lo defino así en general, pero ya habría que pensar en darles otros nombres, tienen una crisis para mí que es mucho más grave de si el arte ahora es toda una basura o no toda una basura. El problema está que las ideas, llamémoslas modernas o revolucionarias, ya se han vuelto académicamente aceptadas, se han vuelto oficiales, y lo que para mí es peor, se han vuelto oficialistas. ¿A qué me refiero con esos oficialistas? Bueno, es muy común que los artistas
critiquen al academismo diciendo, bueno, son pintores de la corte que pintaban en su momento a los reyes, a los magnates, y si el rey quería salir glorioso lo pintaban como glorioso, etcétera, etcétera. Lo mismo está haciendo el arte contemporáneo hoy. Uno mira la gran mayoría de las obras de arte contemporáneo y son aburridas. Están de acuerdo con el discurso oficial, pero no con el discurso oficial de la academia, eso sería, si quiere, lo de menos. Está yendo con el discurso oficial del gobernante de turno, de la ideología de moda. Dicen del capitalismo, no, del que les paga. No se escondan el capitalismo. La moda de la mayoría de los artistas dice que son de izquierda. Bueno, ¿saben qué? También se puede ser oficialista de izquierda. Pinto gente en arcoíris, quiero mi subsidio. Y sí, y la platita. Esa es la gran decadencia del arte moderno hoy. No de que no tiene idea, que se han vuelto oficialistas, obsecuentes, sumisos al poder. Así que, mi querida Latita, no te desamines. En algún momento alguien te va a revalorizar como obra de arte y me van a pagar unos cuantos miles de dólares. Hasta pronto.